¿Va a sufrir mi generación con estos temas? Sí. Si estás dispuesto a formar parte del juego, tiene que ser lo opuesto a lo que dicen tus instintos, y esto es emocionalmente difícil. Bien, sobre lo que sí quiero hablar es sobre mi generación, los millennials. Estábamos alcanzando la mayoría de edad durante la crisis. ¿Cómo recomiendas que nos preparemos y qué le dirías a nuestra generación? Nos sentimos marcados por la crisis. Sí, antes que nada pienso que uno de los problemas es que la experiencia que viviste como última experiencia es la que se va a quedar grabada en tu mente. Y probablemente no será la que te atrapará, por lo que la próxima experiencia será muy diferente. Mis padres vivieron la Gran Depresión y luego se perdieron el boom, porque siempre estaban pensando en lo anterior. Y es por esto que creo que lo que es necesario es ver el panorama completo de todas estas crisis. Por eso es posible ver las crisis inflacionarias y toda la situación global. Y una vez que se tiene esa perspectiva, le diría 3 cosas a tu generación. De hecho, son 3 recomendaciones. La primera recomendación es pensar en los ahorros y cuánto dinero se tiene ahorrado. Y la mejor manera para hacer una estimación es pensar qué cantidad de dinero gasto cada mes, qué cantidad de dinero tengo ahorrada, cuántos meses voy a poder estar bien sin esa cantidad. Y el valor de los ahorros, ¿de acuerdo? Y hacer un cálculo porque el ahorro es libertad y seguridad. Y pensar en lo que esto implica. Así que este es el primer consejo. ¿Cuánto tengo para esto? El segundo consejo es ¿cómo puedo ahorrar de forma correcta y dónde puedo poner mis ahorros? Y cuando pienses dónde deberías invertir tus ahorros, debes tener en cuenta que la inversión de menor riesgo, es decir, con menor volatilidad, que de hecho es el efectivo, es la peor inversión en un periodo de tiempo. Y puedes juzgarlo, verificando la tasa de inflación en relación con los ingresos después de impuestos, obtendrás los beneficios. Entonces, si tienes una tasa de inflación de un 2% o 3% y estás ganando un 1% y tienes que pagar impuestos sobre ese 1% o el 2% que vas a percibir, vas a pagar impuestos del 2% anual y eso va a ser un problema. Por lo tanto, es recomendable cambiarse hacia activos, es decir, otro tipo de activos que van a rendir mejor durante un periodo de tiempo. Y cuando hagas esto, lo más importante es que diversifiques bien. Porque te puedo garantizar que uno de esos activos, del cual no podrás escoger el correcto, será desastroso. Perderás la mitad de esos ahorros si estás en el erróneo y además no sabrás cuál es el correcto. Por lo tanto, escoge diferentes países y diferentes clases de activos. Probablemente tardaría demasiado explicando cómo se puede hacer esto. Ese sería el segundo aspecto a tener en cuenta. El primero es pensar en cómo ahorrar y tener cuidado con las deudas. Cuando pienses en deuda, debes preguntarte, ¿esta deuda va a ayudar a mis ahorros o va a producir un ingreso? Algunas veces la deuda, como la de adquirir una casa o comprar un apartamento o comprar un activo, produce ahorros forzosos. Y estos son algo positivo. O si estás pensando en endeudarte, puede ser que te plantees, ¿voy a tener esta deuda en un activo? ¿Este activo producirá más ingresos que el coste de la deuda? Si estás utilizando la deuda para el consumo, no es algo positivo, ya que estás renunciando a ese beneficio. Así que el número 1 es pensar en cuánto ahorras y pensar en qué cantidad debería ser y cuánto pides prestado. La número 2 es contemplar la diversificación de los activos y no en efectivo. Y la número 3 es hacer lo contrario de lo que nos marca el instinto. Si estás dispuesto a formar parte del juego, tiene que ser lo opuesto a lo que dicen tus instintos y la gente porque el mercado es un reflejo de la gente. Así que debes querer comprar cuando nadie quiere comprar. Debes vender cuando nadie quiere vender, ¿correcto? Y esto es emocionalmente difícil. Probablemente no vas a jugar bien a este juego porque son necesarios muchos recursos para jugar. Nosotros gastamos cientos de millones de dólares cada año para intentar jugar bien a este juego, pero es un juego difícil, así que te recomendaría precaución sobre el juego de los tiempos en el mercado. Pero te diría que si vas a hacerlo, hazlo de la manera más incómoda, porque es el funcionamiento, es el opuesto al de tus instintos. Ese es un buen consejo. Una cosa más que realmente me impactó en el libro fue si la próxima recesión, alguna de las consecuencias, podrían ser el impacto en el sistema de pensiones o en el sistema sanitario.
¿Va a sufrir mi generación con estos temas? Sí. Ponemos mucha atención a la deuda y deberíamos hacerlo. Pero las contribuciones en el sistema de pensiones y las obligaciones en el sistema de salud son así. Hay obligaciones que requieren de efectivo para financiarse. Y cuando piensas en esto, nos damos cuenta que no tenemos suficiente dinero para financiarlas. Y por lo tanto, habrá restricciones. Y creo que eso también forma parte del conflicto político. Porque cuando le dices a alguien que no vas a poder financiarle completamente su pensión, o cómo vas a financiarla, de dónde vas a sacar el dinero para financiarla, o si piensas en los problemas del sistema de salud relacionados con la demografía, todo esto requiere retirar beneficios a personas a las que se les habían prometido. Entonces, ¿imprimes dinero? Estos son los problemas que serán importantes para tu generación. De hecho, no eres tan solo un increíble administrador de dinero, sino que también eres un gran filántropo. Y cuando hablas de la próxima recesión, también estás planteando grandes problemas sociales, como la brecha de riqueza. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo podemos reconducir este problema? Porque parece que va a ser un gran problema. Sí, creo que el capitalismo debe ser capaz de funcionar para todo el mundo. Y la democracia tiene que funcionar para todos. Y estamos en una situación ahora mismo, debido a muchos factores, que hace que no esté funcionando para una gran parte inferior al 60%. He separado promedios del 60% inferior y el 40% superior. Podría haberlo hecho al 80% o incluso al 95%. Y no está funcionando para un gran porcentaje de la población. No tenemos la educación adecuada. No creamos fondos. En muchos casos, mi esposa trabaja en Connecticut para tratar de ayudar a los colectivos de jóvenes conocidos con el nombre de desconectados. Para ofrecerte una perspectiva más completa, en Connecticut, que es el estado más rico del país, o igual al estado más rico del país, el 22% de sus estudiantes de secundaria están desconectados o no están comprometidos. Desconectados significa que acuden a una escuela secundaria, pero que realmente no estudian, simplemente se van. Desconectados, que significa ni siquiera saben dónde están. El 22%. Estos estudiantes son los que van a estar en la calle. Y esto es un problema. Hay distritos escolares en los que deben compartir libros, o en algunos casos, incluso deben compartir lápices. Literalmente parten un lápiz por la mitad y lo afilan por ambos extremos. Y este problema sobre la dificultad de oportunidades en educación también genera dificultades en ingresos. Hay una población en este porcentaje, por debajo del 60%, en la que se ha detectado que el uso de opiáceos ha aumentado y los suicidios han aumentado. Creo que debe ser considerada una emergencia nacional sobre la que debemos crear controles de medición. ¿Cuáles son estas condiciones y cómo se debería abordar? Creo que estos aspectos pueden tratarse de una manera mucho más efectiva. Pero lo importante es que se trate de una manera efectiva para resolverlo. Y esto se conseguirá haciendo que ellos sean productivos por sí mismos. No me refiero a dar dinero o ayudas, sino a hacer ciertas cosas, probablemente de la mano de distintas asociaciones públicas y privadas, en las que el sector privado podría ser el sector empresarial junto con el sector gubernamental. Es decir, que el sector privado puede hacer los controles de gastos consiguiendo que sea productivo. Veo muchos casos parecidos. Yo, por ejemplo, financio el sector de las microfinanzas. Gramen América es una de ellas, pero la capacidad de darle a alguien $1.000 y que te devuelvan ese dinero es de un 99%. Y estos $1.000 pueden invertirse en la compra de un equipo de limpieza de alfombras para que esa persona sea capaz de ser productiva. Es necesario pensar en este tipo de cosas porque si no conseguimos que el capitalismo funcione para la mayoría de la población, esta se va a encontrar amenazada. Y lo mismo sucede en la democracia. La democracia se basa en un compromiso para poder unir a la gente. Creo que si tenemos demasiada fragmentación, estos son los mayores riesgos. Creo que la crisis de la deuda se puede manejar, pero cuando afrontas situaciones difíciles, como norma general, si tienes ricos y pobres viviendo juntos y ellos tienen que decidir cómo van a gastar un presupuesto y cómo van a dividirse el pastel y viene una recesión económica, probablemente vas a tener un conflicto y creo que hay que solucionarlo.